La mujer y los conflictos armados. La guerra es otro de los escenarios en los que el papel de las mujeres queda invisibilizado, pese a ser tan protagonistas como los hombres y sufrir las consecuencias. Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y del reciente estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, vamos a hablar de cómo se ven afectadas las mujeres y niñas, atrapadas muchas veces en un fuego cruzado entre dos bandos. La mayoría son separadas de sus familiares, detenidas o víctimas de la violencia. Muchas enviudan o pierden a sus hijos y tienen que encontrar la resiliencia y los recursos para hacer frente a los desafíos y traumas de la guerra. Su sufrimiento suele ser ignorado o directamente silenciado. ¿Cuál es el papel de las mujeres en los conflictos armados? Ya sea como enfermeras, cuidadoras, madres, hijas, espías o combatientes activas, las mujeres han sido parte de los conflictos a lo largo de la historia. Normalmente viven la guerra como miembros de la población civil, aunque al igual que hombres y niños pueden ser víctimas de tortura, ataques indiscriminados, asesinatos, amenazas, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones, encarcelamiento, violencia sexual, desplazamiento, reclutamiento forzado. Ellas, además, tienen que velar por la alimentación y la supervivencia de sus familias, encontrando el sustento y la atención médica necesarias en una situación personal de pobreza, pérdida de trabajo y destrucción del hogar. Algunas mujeres participan activamente en la guerra, por ejemplo, en las movilizadas Fuerzas Armadas de Colombia, las FARC. Cerca del 40% de los combatientes fueron mujeres. En el Kurdistán, las unidades femeninas de protección contaron con más de 30.000 integrantes. Estas guerrilleras kurdas combatieron por la libertad de Irak y Siria, del autodenominado Estado Islámico, y con el objetivo de lograr la igualdad. ¿Cómo afecta la guerra a las mujeres? Las desigualdades de género se incrementan durante los conflictos. Según las Naciones Unidas, las niñas tienen un 90% menos de probabilidad de tener acceso a la educación que los niños en zonas de conflicto. También son víctimas de matrimonios forzados, de trabajo esclavo o de ser reclutadas como niñas soldados. En un intento de huir de la guerra o de sus consecuencias, muchas mujeres se convierten en desplazadas o refugiadas, a pesar de los peligros a los que se exponen, como el tráfico de personas y la trata con fines de explotación sexual. Los conflictos las separan de sus maridos, hijos y familiares, las dejan solas y en el exilio, y las obligan a afrontar en solitario todas las responsabilidades y el cuidado. Las mujeres como botín de guerra. En los conflictos, las mujeres y las niñas también son tratadas como botín de guerra. La violación es una táctica utilizada como estrategia de terror y como forma de tortura. Las consecuencias físicas y mentales de estas agresiones dejan huellas emocionales y físicas imborrables. Esta forma de agresión también puede ser utilizada como parte de una limpieza étnica, tal como se vio en las violaciones sistemáticas y los embarazos forzosos de la antigua Yugoslavia en los años 90. Otro genocidio fue el perpetrado por la comunidad yazidí a manos del autodenominado Estado Islámico. Hombres y niños mayores que se negaron a convertirse al Islam fueron ejecutados, y los que se convirtieron al Islam fueron obligados a realizar trabajos forzados. Las mujeres fueron vendidas como esclavas y junto a miles de niñas fueron raptadas, esclavizadas, torturadas, violadas y asesinadas. La buena noticia es que el pasado 1 de marzo de 2021 el Parlamento iraquí aprobó la Ley de Supervivientes Yazidís, que establece un marco de reparación para quienes sobrevivieron a los crímenes del Estado Islámico, incluidas las mujeres y las niñas que fueron objeto de violencia sexual, así como sobrevivientes de secuestros infantiles. Otro de los ejemplos más dolorosos de la historia fueron las 200.000 mujeres consuelo, o mujeres solaz convertidas en esclavas sexuales por el ejército japonés antes de la Segunda Guerra Mundial. Estas mujeres fueron llevadas a prostíbulos, encerradas y sometidas a violencia sexual por parte de los militares japoneses. Se estima que fueron torturadas y violadas por una media de 30 soldados al día, durante un periodo de tiempo que osciló entre las 3 semanas y los 8 años. A muchas las mataron o se suicidaron, y las que sobrevivieron regresaron a casa y estuvieron decenios sin contar sus historias por temor a ser estigmatizadas. Muchas de las mujeres víctimas de violación y abuso viven con la marginación,
a las que son sometidas por la responsabilidad que les atribuyen en las sociedades más patriarcales. ¿Qué fue de las niñas secuestradas por Boko Haram? Más recientemente, en Nigeria, 279 alumnas de una escuela de Chibok fueron secuestradas por el grupo armado Boko Haram en abril de 2014. La mayoría de las alumnas escaparon o fueron liberadas, pero muchas todavía permanecen cautivas. A día de hoy se siguen produciendo secuestros masivos de escolares en Nigeria, donde cientos de niños y niñas han muerto o son víctimas de violación u obligados a unirse con Boko Haram. El cierre de cientos de escuelas ha dado pie a un aumento de matrimonios prematuros y embarazos precoces de niñas en edad escolar. Boko Haram y las fuerzas de seguridad nigerianas siguen cometiendo graves delitos en el nordeste del país. El conflicto ha creado ya una crisis humanitaria con más de 2 millones de personas desplazadas. Exhibición de atrocidades en Tigré Occidental, Etiopía. Según informes de Amnistía, soldados y milicianos han sometido a las mujeres y a las niñas a violación, esclavitud sexual, mutilación sexual y otras formas de tortura en el conflicto armado de Tigré Occidental, en Etiopía. Los delitos sexuales perpetrados constituyen crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad. La violencia sexual se ha cometido con escandalosos niveles de brutalidad, palizas, amenazas de muerte e insultos étnicos. Entre las supervivientes entrevistadas por la organización, 14 contaron que habían sufrido violaciones en grupo a manos de múltiples combatientes de Tigré, algunas violadas delante de sus hijos. El personal médico que las atendió explicó a Amnistía Internacional que 2 de ellas habían sido tratadas por desgarros probablemente causados por bayonetas o fusiles introducidos en sus genitales. Años de conflictos armados en Yemen, Afganistán y Siria. Las mujeres y niñas, las grandes víctimas. En Yemen se vive la peor crisis humanitaria del mundo, a causa del conflicto armado entre las fuerzas del gobierno, respaldado por Arabia Saudí y su coalición, y los rebeldes hutis, respaldados por Irán. Más de 15 millones de yemeníes viven por debajo del umbral de la pobreza. Las 3/4 partes de la población desplazada en el país son mujeres y niñas. Además, en una sociedad patriarcal como la yemení, el conflicto ha aumentado el riesgo de abuso y explotación al que están expuestas las mujeres. En este país, 3 millones de mujeres y niñas corren el riesgo de padecer violencia de género. Siria no es un buen lugar para la mujer. Según el informe global de brecha de género 2020, que analizan los peores países del mundo para ser niña o mujer, este país ocupó el puesto 150 de 153. La guerra no ha hecho sino multiplicar los abusos, la violencia sexual, el matrimonio infantil forzado y la violencia machista. En Afganistán, desde agosto de 2021 que tuvo lugar la toma de poder por parte de los talibanes, la situación de los derechos de las mujeres y las niñas se ha deteriorado enormemente. Las mujeres afganas han perdido todos sus derechos humanos fundamentales. Ahora no se les permite trabajar, no tienen acceso a la educación y se han implantado políticas estrictas contra el profesorado femenino y la circulación de las estudiantes. Las líderes afganas, activistas, artistas, deportistas, políticas y muchas más han tenido que huir del país temiendo por sus vidas. Decenas de ellas aún siguen atrapadas en Afganistán y se enfrentan a las represalias de los talibanes. La invasión de Ucrania, las mujeres en el conflicto Rusia-Ucrania. La invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero supuso una conmoción para el país y para el mundo entero. Ucrania es uno de los países más pobres de Europa, donde las mujeres representan el 72,2% de las personas registradas para recibir asistencia social. También tienden a trabajar en sectores asociados con salarios más bajos y están infrarrepresentadas en los puestos de alta dirección. Durante la pandemia del COVID-19, las mujeres experimentaron un mayor estrés económico causado por la doble carga de trabajo doméstico y de cuidados y los limitados recursos financieros. Y ahora, el conflicto armado solo va a disparar las desigualdades de género y asistentes. A tenor de las estadísticas, la violencia de género afecta al menos a una quinta parte de las mujeres en Ucrania. Y según informes de Amnistía, la policía sigue siendo reacia a registrar las quejas de sobrevivientes de la violencia de género intrafamiliar y la impunidad generalizada disuade a muchas víctimas de denunciar.
Resolución 1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad. En el año 2000, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad, que supuso un hito histórico. Esta resolución reconoce que la guerra afecta de manera diferente a las mujeres y defiende la necesidad de aumentar su papel en la toma de decisiones respecto a la prevención y la resolución de conflictos. Desgraciadamente, pese a que varias partes del mundo se han visto afectadas por luchas encarnizadas, los compromisos adquiridos siguen sin cumplirse.